Vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Uno de los profetas mayores. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio ni en su valentía se alabe él, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice quiero. ¿Quién lo dice? No lo dice ni el pastor, ni el predicador, nadie. Lo dice es el Señor. He titulado esta palabra, permanecer en Dios es estar y practicar la palabra, o sea, meditarla. Permanecer en Dios es estar y practicar la palabra de Dios. El que dice que está y no practica y no medita es porque es un mentiroso, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la sabiduría es uno de los principios fundamentales para adquirir cada día más ese avivamiento en nuestro corazón, que es pasión por las cosas de Dios. Ahora, en el versículo 23, ahí en el 23 de Jeremías, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio, ¿cierto? En su sabiduría. Alabar, uno cuando dice vamos a alabar, ya uno se imagina una canción rápida, una canción con movimiento, un remolineando, los carros del faraón, y no, eso es música. Verdaderamente alabar es elogiar, es resaltar o poner en evidencia las virtudes de alguien, los valores, todo eso. Eso es alabar. Eso cuando dice todo lo que respire, ¿qué es? Exalte las virtudes del Señor. Sino que hoy en día la humanidad está mal adiestrada, o sea, mal discipulada, que les enseñaron que alabar es cantar, y no, nada que ver, porque para eso el cántico espiritual existe, los salmos se pueden cantar, pero alabar es en el momento donde usted sencillamente está pasando por un momento difícil. ¿Cómo usted elogia a Dios? Diciéndole, ay, qué vida tan desordenada, ay, qué vida tan arrastrada, era mejor que me hubiera muerto. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios es decirle, gracias Señor, porque tú tienes el control de este problema. Te exalto porque tú eres maravilloso, tú eres mi Dios tan grande que este problema es chiquitico. Así esté pasando la dificultad más grande. Eso es alabar a Dios. Eso es alabar a Dios. Porque la gente piensa que alabar a Dios es pongan una canción bien chévere, bien rápida y todos vamos a saltar como canguros. No, eso no es alabar a Dios. Eso es cántico. Bien sea con salmos, con himnos o cánticos espirituales, que lo dijo Pablo. Entonces, alabar es resaltar o poner en evidencia a alguien por sus cualidades y valores. Cuando aquí dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio, estaba diciendo, no se exalte porque sabe, no se crea el más porque de pronto estudió en la Javeriana o estudió allí, no se alabe, o sea, no se exalte, no se crea que usted es el que todo lo puede, no, ni en su valentía se alabe, ¿quién? El valiente, el que no le da miedo nada, no, sino que en el 24 lo deja muy recalcado. Dice, mas alábese en esto el que se debiere alabar, o sea, el que se quiere sentir orgulloso, el que se quiere sentir verdaderamente, como dicen por ahí, grande, ¿qué? Esto en el que se hubiere alabar, ¿en qué? ¿Qué dice ahí? Después de los dos puntos, en entenderme y conocer. Entonces, a este tiempo la gente se alaba es por los dones, por los talentos, porque puede hacer, porque tiene plata, que eso lo miramos en el 23. Se alaban en sus riquezas, dice, tengo carro, tengo casa, tengo beca, nada me falta. Es que sin mí esta población no puede vivir porque yo les doy mercado. ¿Quién dijo que eso es para alabarse? No, eso es algo muy común que lo puede hacer cualquiera. Sencillamente es que de pronto no todos lo pueden hacer porque no todos tienen de pronto los mismos recursos, ¿cierto? Pero si de pronto, por decir algo, si usted tuviera los recursos, créame que a usted le queda fácil ¿qué? Dar, ¿sí o no? Pero qué lindo es poder dar sin tener. Por eso dice la palabra, es mejor dar que recibir. Entonces,
ahí muy claramente lo dice la palabra, que se alabe más bien en entenderme y conocerme. Dos palabras muy claves para esta noche. Entonces, vamos a recordar Oseas 4:6, ¿vale? Oseas 4:6 es un mensaje que está para el tiempo, estuvo en el tiempo pasado, se ejecuta en el tiempo presente, pero también para el tiempo futuro. O sea, tiene los tres tiempos, Oseas 4:6. Mire lo que dice Oseas 4:6, lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Y ahorita lo leemos en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que nos da un poquito de claridad. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Aquí empieza. Esto fue en la época donde, después de que Moisés sale con el pueblo de Israel, Dios permite que se levante Moisés y les da los 10 mandamientos. ¿Sí han visto al menos la película? ¿Y si han leído la Biblia? Entonces, si lo han leído, investigado, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, Dios le permite a Moisés darle unas normas, tanto higiénicas como morales, unas leyes. Pero el hombre tomó esas leyes, no para él, sino para el prójimo. O sea, es que lo que hoy en día muchos que se hacen llamar creyentes cogen, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice? Pero ellos no practican. ¿Y cómo se titulaba la palabra de hoy? Permanecer en Dios es estar y practicar. Es estar y practicar, no es solamente decirle al otro, hey, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cogerlo a bibliazos, no. Entonces dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Conocimiento. ¿Y qué leíamos de Jeremías? En entenderme y conocerme. Entonces dice, conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, óigase bien, aquí empieza la ignorancia del ser humano. Ignorancia no es bruto. Aclaramos esto y vuelvo y lo aclaro, lo he aclarado mucho en muchos compartimientos de palabra. Ignorar es pasar por alto. De ahí proviene la ignorancia, que aunque yo sé, yo hago oídos sordos y hago de cuenta que eso no está ahí. Hoy en día, los seres humanos, por falta de conocimiento, se están perdiendo. ¿Pero por qué? Porque ignoran las escrituras, ¿o no? Porque un ejemplo, ¿qué hace una persona visitando a muertos? Porque ignora la escritura cuando Dios dijo, no honrarás muertos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, el ser humano está hoy en día como está, es por ignorancia, que no es bruto. Sabe que está escrito, pero no lo practica. Entonces, ahí es donde vienen los dolores de cabeza del ser humano. Entonces, cuando Oseas escribe este texto inspirado por el Espíritu Santo, dice, por cuanto desechaste, ¿qué? El conocimiento, que dice, yo te echaré del sacerdocio. Tremendo. Me imagino que en esa época estaba hablando, era a los sacerdotes, más que al pueblo, ¿cierto? Pero ¿quiénes dirigían al pueblo? ¿Quiénes dirigían al pueblo? Los sacerdotes. Por eso, a este tiempo dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Cuando Dios dice eso, está diciendo, nosotros somos los que vamos a guiar ¿a quién? Al pueblo. Pero si ignoramos nosotros, ¿cómo cree que está el pueblo? También ignorante. Cuando una cabeza, llamémoslo así, el que está adelante y está guiando a un pelotón de soldados, voy a poner ese ejemplo, y se pierde en la viscosidad del monte, pongamos que no es de noche, no llevan, llamémoslo así, los demás llevan GPS ni nada cuestión, sino solo el de adelante, y el de adelante se pierde, ¿cómo cree que terminan los de atrás? Entonces lo mismo pasa, si nosotros a este tiempo no marcamos la diferencia, ¿cómo van a ser nuestras generaciones?
¿cómo van a estar nuestras generaciones? ¿Cómo van a estar nuestros nietos? Porque no pensamos solamente en nuestros hijos, porque quizás nuestros hijos pueden estar ahorita a nuestro lado y al menos tienen algo de retentiva de las cosas de Dios, pero nuestros nietos no, porque no están acá. En el caso mío, mis nietos no están acá. Yo tengo 2 hijas muy pequeñas, pero en el espíritu sí están. ¿Por qué? Porque ya estoy marcando un camino para ellos. Eso es algo espiritual, que esto no se descifra con cartas, con la lectura del chocolate, del tarot. No. Esto se descifra con la palabra de Dios. Porque cuando usted está con la palabra de Dios, usted lee todo lo que son cartas, las cartas paulinas y las cartas generales, y ahí te va a mostrar cuál es la dirección de tus hijos, ¿o no? Entonces ahí llega ¿qué? Conocimiento, entendimiento, sabiduría. ¿Para qué? Para tomar sabias decisiones, porque lo que usted haga hoy marca el futuro de sus generaciones. Una decisión que usted tome hoy, un ejemplo, que va a comprar una casa, eso marca desde ya tus generaciones. ¿Cuánta gente en este pueblo y en muchos otros lugares de Colombia compraron predios, todo porque se alababan, porque tenían plata, tenían riquezas, y ahorita los hijos están peleando por esa herencia, se están matando porque no pidieron dirección, porque se alabaron los viejitos de esa época en que tenían casa, carro, bueno, entonces pues caballos, sí, porque lo más veloz en ese entonces aquí en Colombia era un caballo, ¿no? El burro era un Volkswagen. Bueno, entonces sigamos. Como sacerdotes debemos estar y permanecer practicando la palabra. Sacerdote, recuerden muy bien que ya nosotros no somos el sacerdocio de Aarón, de Leví, perdón. Somos el sacerdocio de Melquisedec. A este tiempo somos el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál es el sacerdocio de Melquisedec? El prototipo, ¿quién nos lo dejó? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Mostrar ¿qué? Un camino, ¿o no? Él mostró un camino, nos dejó una dirección. Cuando nos deja una dirección es para que no nos perdamos. ¿Alguna vez ustedes han ido a Bogotá y les toca ir con dirección? ¿Sí? O van así a la tienda y yo llego así, ¿cómo así? No, ¿cierto que les dicen? Primero que todo le ponen la referencia. Ojalá no vayan a ponerle una referencia ahí donde está el perrito orinando, no, porque el perro puede estar por otro lado. No, muchas veces les dicen la dirección es así, 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 y a veces ponen puntos de referencias como cosas que son inmovibles, como un edificio, ¿cierto? Un centro comercial. Porque si dicen, ahí donde se para la señora de las empanadas todos los días y justo ese día no fue. No, cosas inamovibles. Lo mismo pasa. ¿Qué es inamovible para nosotros? La palabra de Dios. Ese es nuestro punto de referencia. Entonces no tenemos que buscar a nada más, ¿o sí? Porque si usted busca en el horóscopo, va a terminar perdido. Eso es como el perrito que le dijeron, ahí es de orina el perrito, y el perrito después está por allá, casi llegando a los infiernos. Y usted, ¡ay! ¿Yo qué hago aquí? Es lo que está pasando hoy en día. Por eso mi pueblo se perdió, por falta de conocimiento. ¿Estamos captándolo? Bueno, y avanzando, mi ejemplo de hoy va a trazar el camino de mis generaciones. Por ejemplo, mis hijas, si ven en papá que soy borracho, que soy mujeriego, ¿qué trazo en ellas? ¿Cierto? Eso es lo que yo trazo. Pero si ven que papá es responsable, que papá cumple y que papá está ahí con mamá a pesar de las dificultades, ¿qué le estoy trazando a ellos? Un camino de bendición. Ahora, la nueva traducción viviente dice, mi pueblo está haciendo. O sea, está hablando para ¿sí o no? Está trabajando para este tiempo. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego ¿a qué? A reconocerlos. Venga, ¿qué dice el Señor? Que si tú te avergüenzas de Jesús aquí en la tierra, Él se avergonzará de ti delante del Padre. ¿No lo dice? ¿Y qué dice ahí? Dice, sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a
conocernos. Jesucristo, ¿dónde está ahorita? Sentado ¿y qué está haciendo? ¿Tomando tinto de vacaciones? ¿En una silla mecedora? Intercediendo por nosotros para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero cuando nosotros ignoramos las Escrituras, estamos ignorando ¿a quién? A Jesucristo. Y al ignorarlo, Él no nos va a reconocer. Nos va a decir: apártense de mí, no los... Tremendo, ¿no? Dice: y me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que ¿qué? Me olvidaré. Ay, 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 mire lo que dice: yo también me voy a olvidar de bendecir a sus hijos. Ay, pero es que la palabra dice que ya somos benditos. Sí, benditos para aquel que permanece en la palabra. Eso es como cuando a ti te entregan un cheque con, venga, pongamos una cifra alcanzable, con $20,000, y usted no tiene para el almuerzo. ¿Qué hace? Lo rompe y dice: ay, qué porquería de papel, botemos esa vaina que no sirve, yo tengo esa hambre, ¿sí? O va al lugar donde se lo van a descambiar y puede adquirir lo que necesita. Es lo mismo, si usted no va a la palabra, nunca va a adquirir eso que Dios ya te dio, la bendición. ¿Sí? Ese es el banco, la palabra de Dios es el banco. El cheque es la bendición que ya te dio, pero no me lo van a interpretar que es algo que Dios nos bendijo con dinero. No, es algo espiritual. Porque aquel que es bendito ya lo tiene todo. ¿Cuántos creen eso? Porque aún no teniendo comida, pero si es bendito, ya lo tiene todo. Ah, que es que no tengo zapatos, pero soy bendito, ya lo tengo todo. ¿Sí o no? Eso es ser hijo de Dios. Recuerden que Jesucristo estuvo en la tierra y no tuvo el último vehículo del momento en esa época. ¿Sabe cuál era el último vehículo en el momento y el más rápido de esa época? El camello. Es como conocer hoy en día el vehículo, qué sé yo, el supraligero. Y el vehículo de gama baja era el burro. ¿Y él en dónde se subió? En el gama baja. No se subió en el gama alta, ¿sí o no? Pues lo mismo pasa. Ay, pero es que usted es el hijo de Dios. Usted tiene que estar en limosina. ¿Perdón? Así sea en bicicleta, yo soy hijo de Dios. Así sea en una moto casi desbaratada, soy hijo de Dios. Y me gozo con lo que Dios me ha dado. ¿O no? ¿O no? Porque es que hoy en día se predica actitud positiva. Usted como hijo de Dios tiene que estar en los mejores lugares. ¿Qué hace usted con ese cháchere ahí que suena y eso contamina? Pues si el Señor me lo dio así, yo sé que Dios me va a proveer para arreglarlo y para mantenerlo. Porque el que es fiel en lo poco, bueno. Sigamos avanzando. Entonces ahora sí vamos a Juan. Juan capítulo 8. Mire, vamos a mirar esto que Jesús expone acerca de la verdad. Jesús expone ante los fariseos algo muy tremendo. Juan capítulo 8 versículo 25 en la versión Reina Valera. Mire lo que dice Juan 8, 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio. Oigan, la pregunta muy clara: ¿qué les había dicho al principio? Miren el versículo 12. Miren el versículo 12 de Juan 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: ¿qué? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, sino que andará la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Esto era lo que Jesús les había dicho cuando volvamos otra vez allá al versículo 24, ¿sí? 25 dice: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué les había dicho al principio? Yo soy la luz. Yo soy la luz. Pero ¿por qué? Mire lo que dice el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído
de él. Esto hablo al mundo. ¿Qué hablaba Jesús? ¿Lo que se le venía a la mente o lo que había escuchado del Padre? ¿Y dónde escuchaba él al Padre? Estando en la palabra. Porque, ay, sí, yo me voy a solas. Sí, él se iba a solas a orar. Pero, ¿qué se iba a orar? ¿Por qué? Porque él, cuando entraba al templo, ¿él qué escuchaba? Más que de pronto, uy, vea, se paró otra vez ese allá, tiene el bordón aquí roto. No, él no se paraba ya a criticar, él se quedaba, era atento a la palabra de Dios. Y a medida que él iba escudriñando en sí mismo lo que él era lo que él compartía. Entonces, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo a quién. Él no los criticaba. Mire lo que dice el versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Mire lo que dice el versículo 28. Les dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según... entonces permanecer en Dios es estar, ¿y qué? Y practicar. Él como hijo, él no solamente se quedaba, ¿qué? Escuchando, sino que llegaba a practicar, ¿cierto? Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó ¿quién? Así que hablo. No dice así hago, o dice ahí dice hago, ahí dice así hablo. O sea, él me dijo que hablara, y así como hablo, pues lógico que estoy haciendo. Mire lo que dice el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que... Siguiente versículo. Hablando de estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron hartos, hablando, solo por hablar, imagínense. Pero mire lo que él empieza a decir en el versículo 31. Dijo entonces Jesús, ¿a quién? ¿A los discípulos? No. ¿A los jodidos? No, mentira, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros ¿qué? ¿Seréis qué? O sea, les estaba diciendo, mire, ustedes están confundidos, ustedes no conocen, ustedes no entienden. Si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, o sea, si quieren estar adiestrados a lo que yo verdaderamente les estoy hablando, permanezcan para que empiecen a conocerme. Eso era lo que estaba diciendo, porque si no me conocen se van a perder. Mire lo que dice el versículo 32. Vamos a leerlo hasta el 38. Y conoceréis la verdad. Ahí empieza. ¿Qué dijo? Conocer, que es la palabra clave de esta noche. Conocer. Mire lo que dice el 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero mire la clave. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace, esclavo es. Entonces un momentico. Permanecer en Dios y no hacer lo que Él manda y no practicar, ¿qué hace uno? Pecar. Y muchas veces uno piensa que pecar es fornicar, es matar, es robar. Esas son consecuencias de desobedecer. ¿Estamos? Esas son consecuencias. Un ejemplo, Dios te dice perdone y usted dice, pero es que es que es imposible, yo no lo perdono, olvídese, eso no es conmigo, que lo perdone Dios. ¿Sí han escuchado esa frase? Hasta en música ha salido. Que lo perdone Dios, yo no lo perdono. ¿Por qué? Porque me hizo la que no me tenía que hacer. Listos. Después esa misma persona que no perdona, en sus generaciones viene ¿qué? Consecuencias, aún inclusive en su misma vida, en su mismo comportamiento. Entonces Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es?
Es esclavo del pecado. Mire lo que dice el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Sabe por qué queda el hijo siempre? Porque es heredero. El otro no hace parte de la herencia. Mire lo que dice el 36. Así que si el hijo os libertare, ¿qué? Y mire lo que dice el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué? O sea, ustedes no quieren guardar la palabra de Dios, no quieren permanecer y mucho menos quieren hacer, o sea, practicar. Y mire lo que termina diciendo en el 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros haced lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y no voy a leer un poco más, pero sí hago introducción un poquito más de esto, donde más adelante les dice, y vosotros sois hijos del diablo. Porque las cosas de vuestro padre, el diablo, quieres hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Y matar no es solamente quitarle la vida a alguien. Matar es separar a alguien, a veces, y muchas veces suele suceder, de un concepto para meterlo en otro. O sea, lo separo de una verdad para meterlo en una mentira. Eso es muerte. Porque muerte, ¿qué es? Separación. La muerte en sí como tal, que yo me morí, no, ya no existo. No, sigue existiendo. El Padre que usted ya no está en un cuerpo físico, entonces está separado de su cuerpo. ¿Y qué dice la palabra cuando Jesús venga? ¿Qué va a hacer? ¿Va a resucitar qué? A los muertos, o sea, va a volver a unirlos. Entonces, ¿la muerte existe o no existe? No existe. Es solamente un concepto humano. La muerte es un concepto. Ay, muerte, se murió, ya, estiró la pata, quedó así. No, eso es un concepto. Porque la muerte en Dios no existe. O dígame si Lucifer ya se murió. Está en el infierno, ¿sí o no? Pero no está vivo. Ustedes dirán, no, pero es que no vemos a Hitler. No lo vemos. Pero él está vivo, ¿sí o no? ¿En dónde? Allá en el infierno. Ahora, mirando y analizando esta parte, ya para ir terminando, yo quiero que vayamos a mirar Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a recordar algo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Ahí lo dejo muy clarito. O sea, él le dijo, mire, si ustedes no quieren meditar, no quieren la palabra de Dios, olvídese que ustedes no se van a salvar. Yo ya di mi vida en rescate por la humanidad. Pero si ustedes quieren ser necios en vez de ser sabios, que es lo que estamos tratando, ¿no? Sabiduría, ustedes no quieren ser sabios, sino quieren seguir siendo necios. ¿Cómo? Ignorando las escrituras, ignorando que es que Dios no tiene que estar parado frente a usted con una espada ahí para que usted no peque. No, usted tiene que tener es la palabra de Dios aquí, y esa es la espada más cortante que va a penetrar su vida, sus emociones, y las va a partir. Pero si usted no quiere experimentar eso y quiere más bien los deleites y los placeres de la vida, donde se sigue alabando es en su propia sabiduría, en sus riquezas y en su valentía, que porque usted pudo, porque usted hace, porque usted conoce, porque usted muchas cosas más, sencillamente está siendo necio, porque no quiere conocer una verdad. Entonces Jesús dice acá que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él habla esto, lo habla con sencillamente una y simple razón: que Él es la palabra viva, ¿o no? ¿Cuántos lo creen? Porque Él dijo que yo era el verbo, ¿cierto? Jesús es el verbo, y Él, al ser el verbo, vamos a mirar esto ya para ir culminando. 2 Timoteo 3:16, versículo 17, en la Reina Valera por ahora. Primero vamos a mirarlo en Reina Valera y luego vamos a mirar estos últimos 3 textos, los vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a mirar primero en Reina Valera, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que es un texto muy conocido. ¿Qué dice? Toda la escritura, ¿qué es? Inspirada ¿por quién? ¿Y útil para qué?
para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? Y mire lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Ahí estaba ya Dios, o sea, en Oseas dice que mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque no quisieron leer la Biblia, porque no quisieron practicarla, ignoraron las escrituras. Y mire lo que dice en esta misma, en la versión, en la traducción viviente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y es útil para enseñarnos. ¿Sí o no? ¿O estoy mirando mal? Dice, ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Entonces póngale cuidado a esto. La verdad es, voy a volver a recalcar esto, que esto lo he venido hablando ya mucho tiempo, pero de pronto para que les timbren los oídos. ¿La verdad cambia? ¿Sí o no? ¿La verdad cambia? ¿La verdad cambia? Porque si cambia, entonces no sería verdad. La verdad es verdad. Cuando usted le dicen una verdad a media, ¿qué es eso? No, mentira, ¿o no? Por eso dice la palabra, yo soy el mismo. Ayer, hoy y siempre. No cambia, es el mismo, ¿o no? Entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es, o sea, lo que no cambia, lo que es así, como dicen por ahí, así lo dijo Dios, así se quedó, punto. Y para hacernos ver lo que está, ahí está, lo que está mal. Y dice, en nuestra vida, lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos ¿qué? Y nos enseña ¿cómo es? Nos enseña a hacerlo. Y mire lo que dice, termina diciendo, Dios la usa ¿para qué? Y capacitar ¿a quién? A su pueblo para que haga. ¿Por qué se perdió mi pueblo? Por no leer la Biblia, por no mantenerla, por no meditarla. Ah, tremendo, ¿no? Es que hoy en día es muy fácil creer en la ciencia. Antiguamente era hablada, que decía, mira, investigué, ¿cierto? No existía el celular, no existían las redes sociales, no existía el televisor, no existían las comunicaciones que hoy en día. Hoy en día es fácil que cualquier, perdónenme la expresión, que cualquier pendejito que no tiene la palabra de Dios le crea a YouTube, que ya conocieron la casa de Dios. Dios no existe. La ciencia investigó. Los que tienen canales asociados con YouTube. ¿Todo por qué? Por ganar audiencia, por ganar likes. Y muchas veces se comparte pendejadas en las redes sociales y esas pendejadas hacen tambalear a aquel que está débil de conocimiento. De esos que se hacen llamar cristianos, se dejaron tambalear cuando salió la película Da Vinci. ¿Será cierto? No, el que es sencillamente, si soy hijo de Dios, yo digo, la palabra no lo dice. Y si la palabra no lo dice, ¿yo qué le voy a creer? La verdad es una sola, la verdad es Jesucristo. Y yo le creo es a Jesucristo, no a Da Vinci, no al último de moda, no al predicador. No, yo le creo es a la palabra. Gracias a Dios por los predicadores, gracias a Dios por los evangelistas, por los maestros. Pero ellos no son Dios. ¿Ellos se equivocan o no? Claro, yo me equivoco, claro, el pastor se equivoca, claro. Muchas veces aquí en Camino de Vida Plena hemos tenido que rearguir cosas que no eran de Dios, como esos tales encuentros que eran solamente un show, una gritería, una vomitadera tremenda aquí, un espectáculo que sencillamente lo que hacía era poner a las personas en emoción, mas no en el reino de Dios. Por un instante, ay sí, venga, vamos a regar aceite por todo lado, hemos dicho, no faltaba sino el carbón y eso quedaba, hemos dicho, todo listo para un juego, como dicen por ahí, carne asada. No, y no se trata de eso, se trata de conocer la verdad. Ahora, vamos a este otro texto y está en Proverbios, capítulo 1, vamos a leerlo en Reina Valera. Proverbios capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Mire lo que dice Proverbios acerca de la palabra.
¿Para qué? Para conocer razones prudentes. Para eso es la palabra. ¿Para qué? ¿Para entender qué? ¿Sabe por qué dice para entender sabiduría? Porque hay sabiduría animal, terrenal. ¿Dónde lo dice? Lo dijo uno de los escritores en el Nuevo Pacto, creo que, si no estoy mal, Santiago. Dice, creo que es Santiago, no recuerdo muy bien, me corrigen ustedes o me corrigen en la red, donde dice, porque la sabiduría que desciende de lo alto es pacífica, es bondadosa, es amorosa, es gentil. ¿Sí lo ha leído? Más la sabiduría, entre vosotros hay celos, pleitos, divisiones, iras, contiendas. Eso no es sabiduría que desciende de lo alto. Esa es una sabiduría terrenal, animal. Y entonces aquí dice que para entender ¿qué? Y doctrina, para conocer razones prudentes. Mire lo que dice el versículo 3. Para recibir ¿qué? De prudencia, justicia, juicio y ¿qué? Para eso es la palabra. Mire lo que dice, termina diciendo el versículo 4. Para dar ¿qué? A los simples y a los jóvenes ¿qué? A mí me gustó mucho esa parte, a los jóvenes. Cuando la palabra se refiere a jóvenes, no se refiere a personas de poca edad. No, se refiere a personas inexpertas que no conocen muy bien el camino al reino. ¿No conoces bien el camino al reino? Lea la Biblia para que nadie te meta los dedos a la boca. Eso es ser un joven espiritual, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes ¿qué? Inteligencia y cordura. Y no se está refiriendo, vuelvo y expongo, no se está refiriendo a jóvenes de edad, se refiere a jóvenes en el espíritu, aquellos que están comenzando un camino, aquellos que quieren y desean cambiar su estilo de vida, quieren formalizar ya un orden en la palabra de Dios. A ellos dice la palabra que si permanecen en la palabra van a tener inteligencia y cordura. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire tan bonito lo que expresa acá. ¿El propósito de qué? Ahí empieza. Entonces cambiemos la palabra Jesucristo, ¿cómo habló? En parábolas, ¿sí o no? ¿Y qué leíamos? Que él hablaba, ¿era qué? Las palabras que había oído del Padre. Entonces aquí pongamos, llamémoslo así, la palabra. El propósito de la palabra, que son los proverbios, porque los proverbios no es la palabra de Dios. Entonces, el propósito de la palabra, los proverbios, es que enseñar que sabiduría y disciplina. O sea, ¿disciplina qué es? Espérese. ¿Disciplina qué es? Adiestrar. ¿Qué más es? Discipular. ¿Sí? ¿Sí estamos acá? Discipulado es disciplina. Discipulado es dirección. ¿Se acuerda que al principio dije que si la cabeza no piensa, ¿cómo está en el resto? Entonces hay que volver a la disciplina. Pero es en la palabra, no de que, ay hermanita, usted qué hace con pantalón y justo azul, hincha de Millonarios, no, tiene que ser falda. Ay hermanita, no, eso son disciplinas humanas. Y es que la palabra nos disciplina para ser ¿qué? Discípulos. ¿Se acuerda que lo leíamos? Que aquel que permanece, cuando Jesús le habló a los judíos, dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, van a ser disciplinados, van a ser direccionados y no se van a dejar confundir. Mire lo que dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. ¿Y qué más? Y ayudar a quienes, algunas personas, algunas, ¿sí? Venga, yo miro bien, ahí no hace excepción de nada, a las personas, ¿a qué? La inteligencia de mire lo que sigue diciendo. Su propósito es enseñarles a vivir una vida ¿qué? Y exitosa, y ayudarles a ¿qué? A hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Para eso es la palabra, ¿o no? Va a ser uno justo, tranquilamente ahí andando por el camino. Y mire lo que termina diciendo. Estos proverbios darán ¿qué? Inteligencia ¿a quién? Al ingenuo. Conocimiento y discernimiento ¿a quién?
para que sepa por dónde anda. Y vamos a terminar en esta noche leyendo Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 en Reina Valera. Vamos a leerlo primero. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. ¿Listos? En esto vamos a saber que ya le conocemos. ¿Cómo? ¿Sí qué? Bueno. Si usted no guarda, no diga que le conoce. Si usted no obedece, no diga que le conoce. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 4. El que dice, yo le conozco, ¿y qué? Y no guarda sus mandamientos, el tal es qué. ¿Y qué dice? ¿Y la verdad qué? Tremendo, ¿no? Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea bonito. Por esto sabemos que estamos en Él. Y mire cómo termina diciendo aquí el escritor. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él. Así es fácil. No, pero es que Jesús, eso era el Todopoderoso. Yo soy humano y es que la carne es débil. Tú no has leído la Biblia. Vuelve a comenzar. Porque si Jesucristo ya nos trazó un camino, ¿usted qué hace andando por otro lado? Recuerde muy bien que si la cabeza, que es Jesucristo, va delante de nosotros y nos está trazando un camino, ¿usted qué hace por otro lado? ¿Qué hace perdido? Ahí es donde Jesucristo en su palabra nos enseña allá en el Génesis, donde le dice, ¿y tú dónde estás? ¿Se acuerda cuando le preguntó a Adán? No era que Dios estuviera, venga, este man se me perdió, ¿qué se me hizo? No lo encuentro. ¿Qué se me hizo? Es que lo hice tan chiquito y yo soy tan grande que yo no lo veo. No. Sencillamente Dios sabía dónde estaba, en dónde, sino que le quería hacer la pregunta a Adán en su conocimiento, ¿dónde carajo se metió? O sea, Dios lo que quería era que Adán asumiera la responsabilidad y le dijera, Señor, ¿de qué cometí esto? Mire, estoy metido en este fango, estoy acá en el pozo cenagoso, ayúdeme, Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Eso era lo que quería. Pero no, hoy en día la humanidad lo que hace es buscar el horóscopo, comprar la lotería, jugar el chance, mirar qué hago allí, mirar qué hago allá, le quito, no le quito, corrupción para allí, corrupción para allá, y no. Ahora vamos a leer estos textos en la Nueva Traducción Viviente y con eso terminamos para esta noche. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente de 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. Dice, podemos estar seguros. ¿Qué dice ahí? ¿Qué podemos qué? Podemos estar un poquito seguros, ¿sí? ¿Alguna seguridad hay en nosotros? No, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿qué? Entonces, muy claramente nos está diciendo el Señor, si usted está leyendo la palabra y la está guardando, no se preocupe, eso es una verdad, porque la verdad no cambia. Téngalo por seguro que si usted permanece, Dios no lo va a dejar en vergüenza. ¿O no dice la palabra eso? Que no hay justo desamparado, ni su descendencia. ¿No lo dice? Bueno. Mire lo que sigue diciendo el versículo 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué es? Y no vive en la verdad. Sencillo. Ahí no es de que, es que yo estoy tibio, es que la carne es débil. No, o es o no es, porque el que dice que es tibio, ¿qué dice el Señor? Hemos dicho, va a terminar baboseado. Mire lo que sigue diciendo el versículo 6. ¿Estamos en el 5? Sí. Sí, el 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente ¿cuánto? Así es como sabemos. ¿De acuerdo? Y ahí se cumple lo que dice la palabra, que el que me ama, mi palabra guardará. Y último versículo para esta noche. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Dios, como Jesús vivió. ¿Cómo titulábamos en esta noche? Permanecer en Dios es estar y practicar la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies y damos por terminado en esta noche, corto y sustancioso, y espero que el Señor haya reargullido su mente. ¿Para qué?
para que no se deje arrastrar por los afanes ¿de qué? De esta vida, de afán. Y también dice la palabra de Dios que nadie puede añadir un codo más allá, que es que sí, que es que voy a alargar las. No, si usted es hijo de Dios, usted descansa en Él. Y usted sabe que por misericordia, si ha permanecido en su palabra, que es la palabra del Señor, que es la palabra de Cristo Jesús, viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, usted mañana tendrá un día. Y ese día no se sabe cómo va a llegar. Puede llegar con tropiezos, sí, porque se levantó y justo se pegó. Lo importante es cómo se va a acostar. ¿Cómo se va a acostar? Sabemos y entendemos que usted hoy estuvo aquí, sí. Yo lo vi físicamente, pero espiritualmente estuvo acá. No lo sé. Eso sí no lo sabe Dios. ¿Cómo usted se da de cuenta que verdaderamente está amando a Dios? Si hoy, como lo dijo el salmista, en la noche me acordé de tu nombre, oh Dios, y guardaré tu ley. Al menos un repaso de su palabra, dice la palabra de Dios. Un solo texto, una sola palabra bastará para sanar. No necesito aprenderme toda la Biblia, pero sí necesito tener al Señor en un solo texto, en donde aquí, o aquí, debajo del brazo, o acá en un papelito, o en el celular cada vez que me timbra. ¿Dónde? Aquí. Porque teniéndolo aquí, estoy en el reino. ¿Cuántos creen? Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.